Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema increíble que es caminar incluso con miedo. Vamos a invitar a Ile, vamos a esperar unos minutitos a que ustedes se conecten y comenzamos. Hola, hola, Laura, María. Solo vamos a esperar unos minutitos a que Ile se pueda conectar y comenzamos. Ay, Hello. hola. Ay, creo que Hola, estás al revés. hola. Ah, Bueno, a ver, déjame lo cambio de lugar. Un segundito. si no, déjalo así, tampoco pasa nada. Lo importante es la información. Un segundito. Ay, creo que no voy a poder. Oh, sí. Verdad, déjalo así, está bien. Estoy Em, dando vuelta a la cosita del triple. sí, ya se escucha. Bueno, pues hola, hola. Buenas tardes a todos. Qué privilegio estar otra vez contigo. Después de algunas semanas que no habíamos hecho live, por fin retomar. Retomamos en este tema que a mí en lo personal me encanta, hablando del miedo, de la importancia de caminar ante la vida incluso con miedo, basado en el capítulo que hicimos sobre el libro de Del otro lado del miedo de Mario Guerra, que justo comenzamos a leer, me parece que durante la pandemia, y para mí creo que sí fue un parteaguas a nivel visión, como visión vital, ¿no? Como me ayudó mucho a poder elegir ver la vida desde otro punto y cómo quiero hacer esta breve introducción sobre cómo es súper importante darnos cuenta que todo el mundo nos dice que lo ideal es vivir sin miedo, ¿no? Y que lo que tienes que hacer es correr lo más lejos del miedo. Y me encanta que Mario Guerra dice, no vamos a fantasear en este mundo, no vamos a fingir que el miedo no existe, lo que vamos a aprender es a tomarlo de la mano y caminar con él, ¿no? Por eso el título de Caminando incluso con miedo. Entonces empecemos. ¿Qué es el miedo? Pues, bueno, el miedo, el autor Mario Guerra lo describe como la reina y señora de todas las emociones, porque venimos con ella de fábrica. Si no tuviéramos miedo, si no sintiéramos esta emoción, pues haríamos pura estupidez. Haríamos cosas que pusieran en riesgo nuestra vida, no habría pues una larga vida o por lo menos pasaríamos de la juventud o de la adultez porque el miedo está para supervivencia, está para protegernos, ¿no? Entonces, el miedo es una constante durante toda nuestra vida y está ahí para protegernos y de hecho el miedo es, digamos que si no lo sabemos controlar, gestionar, conocer esta emoción, pues puede volverse una tirana, porque lo que quiere hacer es que por supervivencia, pero muchas veces nos llega a paralizar o nos hace querer correr. Pero aquí durante el libro menciona Mario Guerra que el miedo sí es importante, sí es positivo, pero en medidas en las que podamos saber y reconocer la diferencia entre algo que me asusta y miedo real, de miedo de que estoy en peligro, que algo es una amenaza. Entonces, él menciona que hay que diferenciar o distinguir lo que asusta de lo que es peligroso. Claro, me encanta que platica esta historia de que el miedo a lo largo de la vida ha sido como para la sobrevivencia, ¿no? Ha sido para de ayuda evolutiva. Porque antes lo que nos daba miedo era esta parte de que entrar a una cueva que estaba oscura y encontrarme con un depredador, ¿no?
Entonces el miedo lo que hacía es que en vez de entrar a la cueva con los ojos cerrados, sin lámpara o sin una antorcha, ahora fuera con una antorcha, ir lentamente caminando hacia el otro lado con cautela, ¿no? Pero seguir caminando me hace ir con cautela. Y justo aquí María nos comparte y dice, el miedo no es conocer y sentir ese desconocimiento, es una emoción de sobrevivencia. Exactamente. La idea del autor es irnos llevando en este camino donde nos damos cuenta que el miedo nace para la evolución, pero que de repente se extinguen los dinosaurios, se extinguen los depredadores, y ahora vemos como depredador a nuestros propios cohabitantes, ¿no? Los otros seres humanos. Entonces probablemente no hay un león frente a nosotros y nosotros tenemos las mismas ganas de salir huyendo. Me encantaría ejemplificar esto con mi vida propia. Y pues obviamente nunca he estado frente a un león ni he tenido esa necesidad de salir corriendo porque me vaya a comer. Pero ¿qué tal cuando a lo lejos ves a la persona que te gusta y decides en vez de ir y afrontarlo y platicar con esa persona, tratar de caminar hacia el otro lado de la calle? O sea, me ha pasado estar caminando en la calle y encontrarme a alguien que me atrae, con la que obviamente conozco y con la que obviamente estoy saliendo, pero en mi instinto de supervivencia y esta incapacidad de amar, mi cuerpo empieza a caminar hacia el otro lado y después de unos segundos me doy cuenta la actitud que estoy tomando ante la situación y es como si hubiera un león frente a mí. Entonces el inconsciente no diferencia real de ficticio y es algo que nosotros repetimos constantemente y de repente ya estoy del otro lado de la calle o estoy caminando en sentido contrario y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo, no? Sí, Me fíjate caen que actitudes, entonces creo que ejemplifica perfecto lo que tratamos de detallar. Y la idea es ahí hacer una pausa y lo que tú dices, ¿realmente esto me pone en peligro? Fíjate O que una de las cosas que me llama la atención del libro es que menciona que el miedo se disfraza, tiene muchos disfraces y puede ser desde indiferencia de no me importa, puede ser desde enojo, disfrazarse de enojo, puede disfrazarse de evasión, de rechazo. Entonces, una de las cosas que menciona el autor es que desde que somos pequeños nos dicen, ay, no sientas miedo, lo estás exagerando, no es para tanto. Eh, entonces nos hacen sentir o nos enseñan con estas pequeñas frases que obviamente son continuas, que el tener miedo, el sentir miedo te hace inferior, te hace incapaz, te hace vulnerable. Y el miedo, como tú lo mencionas, ya no es como simplemente por supervivencia, pero todo lo que tú sientes que amenaza tu integridad o te pone en peligro, no estás en tu zona de confort, hace que se despierte esa emoción. Y el miedo es real, o sea, el miedo es cuantificable. Los causantes del miedo, porque recordemos que primero debe de haber un pensamiento para que se produzca la emoción, no es primero la emoción y luego el pensamiento. Entonces, la emoción, hablando de la emoción es real, es cuantificable. De hecho, cambia la temperatura del cuerpo, hay sudoración, hay taquicardia, se suben los niveles de cortisol. El miedo es real. Sin embargo, lo que causa el miedo no siempre es real. Y es ahí donde, como estrategias, se menciona de cuestionarnos a qué es lo que le tengo miedo. Por ejemplo, tú dices, viste a una persona que te gusta y tenías ganas de huir, ¿no? Cada persona puede vivir el miedo diferente, paralizarse o huir, ¿no? Pero ahí el cuestionamiento sería, ¿a qué le tengo miedo realmente? ¿Es a verlo? ¿Es a que piense que no me peiné porque estoy, no sé, sudada, calorada? ¿Es a la vergüenza? ¿Es al rechazo? Realmente hay que identificar qué hay detrás. Porque menciona en el libro el autor que como un proyector. Cuando tú pones un proyector, pues la película o lo que vas a proyectar se va a ver más claramente en una pantalla blanca. Sin embargo, los miedos son más fuertes, se sienten más intensos, paralizan más, te condicionan, es como volverte prisionero cuando está proyectado frente a una pantalla negra. Y con eso se refiere a la oscuridad. Cuando no nos conocemos,
cuando no identificamos cuál es la raíz verdadera de lo que le temo, yo, este miedo se va a volver cada vez más grande y va a volverme tal cual una persona que no puede disfrutar de la vida, no puede disfrutar de una relación, no puede disfrutar de un nuevo trabajo, porque el miedo se expone y te lo llevas a todas las esferas de tu vida. Y sí es real que eh, sí hay personalidades que son más susceptibles al miedo, pero esto determina o está más bien determinado por el tipo de crianza que tú tuviste, el tipo de educación. Por ejemplo, una persona de adulto no va a ser tan miedoso si sus padres, cuando lo llevaban a montar bicicleta, a patinar, los padres estaban ahí a una distancia, tú sabes, saludable, como aquí estoy, pero no es, no te vayas a caer, no te vayas a lastimar, tú sabes, entonces, dependiendo de la educación, dependiendo del ambiente emocional, si yo tuve una madre o un padre que decían la vida es preciosa, la vida es tu patio de juego, siempre va a haber gente que te apoye, que te ayude, que te dé la mano si lo necesitas, si te pierdes, entonces yo empiezo a crear esta realidad de que estoy a salvo, habrá gente buena que me ayude. Pero si al contrario, yo recibí una educación donde mis padres decían que toda la gente te iba a traicionar, te iba a lastimar, iba a abusar de ti, pues obviamente yo con este autoprofecía cumplida, con esta forma de ver la vida, yo siempre voy a estar con miedo a que me lastimen, miedo a que se aprovechen, miedo a que abusen de mí. Claro, claro, me encanta esto que mencionas de que qué tan importante es hacer una pausa y observar que la amenaza no está siendo real, incluso cuando se sienta real dentro de nosotros, pero lo que se siente es la emoción y lo que hay que observar es que la amenaza no es real y hacer esta pausa de qué es realmente en esta situación lo que, lo que me da miedo. Y justo esta terapia de empezarse a cuestionar va degradando la emoción y de repente recuperas la estabilidad, ¿no? El decir, y luego que en algún momento hice algunos ejercicios que justo vienen en el libro, que es como, ¿y qué es lo por qué puede pasar, ¿no? Y si pasa eso, ¿qué pasa? Y así, ¿no? Y hasta que llega un punto en el que la mente está calmada porque se da cuenta que ese monstruo que creía que era tan alto, no lo es tanto, ¿no? Como esta historia de una persona no quiere ir al banco porque tiene que pasar debajo de una escalera. Entonces no va al banco el lunes, no va al banco el martes, no va al banco el miércoles y de repente entra este factor que me encanta, la aceptación. Dice, ok, esa escalera está ahí y solo tengo dos opciones. Quedarme toda la semana sin dinero o ir y afrontar la escalera y ver qué pasa. Entonces justo el día que el día que decide ir a afrontar la escalera ya no está, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Cuando tomas valor de ir y afrontar tu miedo, te das cuenta que no era tan difícil como lo pensabas. Sí. Y quiero hablar de este recurso súper amoroso que es la aceptación y que a mí me ha funcionado bastante. El poder sentarme y ver las cosas con su, eh, con, no sé cuál es la palabra exacta, pero como con su complenitud, que no sé si existe la palabra, pero sentarme y verlo todo como es, incluso, aunque no lo entienda, que esta frase me encanta, y decir, ok, acepto que estoy teniendo esta emoción, acepto que estoy teniendo estos comportamientos, acepto que estoy teniendo estos miedos, acepto que tuve esta educación, acepto que así me relaciono emocionalmente, acepto que... Entonces puedo ver todas las piezas del pastel y ahora sí decidir cuál me como, ¿no? Primero voy a empezar por esta, luego voy a hacer esta. Y entonces creo que ahí entra el caminar incluso con miedo, porque este descubrimiento que tú dices de que es más fácil cuando nos conocemos a nosotros mismos, porque eso prende la luz en la cueva y hace que podamos ver si hay adentro un monstruo, si no, si hay un hoyo, si hay una roca, o sea, ver la magnitud del problema que tenemos no se puede lograr sin la aceptación del mismo, ¿no? Entonces, aceptarnos sin juicio, ¿qué tan importante es decir, sí, sí tengo esta incapacidad, o sí, sí tengo miedo, o sí, sí tengo estas conductas que huyen? Sí, la verdad es que cuando siento miedo grito, cuando siento miedo trato de huir, o cuando siento miedo ofendo a los demás. Y entonces una vez que lo acepto, entonces ahora puedo empezar a construir un camino diferente. Fíjate que me viene a la mente una frase que desde hace muchos años mi tía me decía que el miedo es ignorancia. Y ahora lo comprendo, porque
cuando no conoces cuáles son tus detonantes, cuál es la raíz de los miedos, pues todo es desconocido, todo se siente como tal vez amenazador. Y en mi caso, eh, la psicogenealogía o también llamada epigenética, que es la información transgeneracional, me ha ayudado a identificar ciertos miedos que cargo, pero que ni siquiera son míos, son heredados. Por ejemplo, el hecho de que hubieran muchos divorcios en mi familia, que la mujer aún casada fuese madre soltera, porque pues eran las que cargaban con la responsabilidad de los hijos, de la casa. Entonces, yo he identificado que el miedo al matrimonio venía de ahí. Entonces me doy cuenta que ese miedo no es mío, simplemente era el miedo que trataba de, por supervivencia, evitar o disminuir la probabilidad de que yo esté en la misma situación. Y así te podría decir muchísimos. Y lo que he aprendido de este libro, que ahorita les vamos a compartir algunas estrategias, es que Mario Guerra explica que una de las cosas que más ayudan para caminar aún con miedo, seguir caminando, es confiar. Confiar en ti. Cuando hay miedo, cuando se siente todo tan desconocido, cuando sientes incertidumbre, lo único que queda es confiar en ti. Es la única certeza que tienes. Es, por ejemplo, decir, y si estoy en una relación, tengo miedo a que me lastimen. Es confiar en que tienes toda la capacidad, todo el poder y toda la fuerza para levantarte, para afrontar cualquier situación que venga. Y si no tienes los recursos en este momento, confiar en que tienes la capacidad para empezar a leer un libro, para inscribirte a un curso, para tener una terapia y para dotarte de eso que tanto necesitas. Es confiar en que puedes hacer frente a lo que sea, ¿no? Y es también lo que yo le llamo el historial, es recordar que si en otras ocasiones has sobrellevado, te has levantado, te has hecho más fuerte y nada te botó, tampoco va a ser la excepción las próximas ocasiones. Esas son las certezas y eso es la palabra o una de las estrategias más importantes y como un buen recordatorio que da el autor de confiar. Confiar en ti, confiar en que puedes salir adelante. Y otra de las estrategias que comparte es reemplazar el miedo por curiosidad. Menciona que nuestra mente tiende a narrar todo, como desde esto está bonito, está feo, esto da miedo, esto no me gusta, todo lo narra. Entonces, identificar que si en mi mente se narra todo, pues cambiar este diálogo interior y narrarlo de una forma más amistosa, más favorable. Sí, tenía miedo, pero subí al avión y disfruté de la experiencia de ver las nubes. O sea, es ir cambiando del tirano, que era el miedo y el narrador antiguo, a un narrador que desea conocer, que desea curiosear otras cosas que antes no se había permitido. Otra de las estrategias es eh, evitar, evitarlo. Evitar de querer evadir el miedo. Es mirarlo a los ojos, sentarme, hacer una lista tal vez. ¿A qué le tengo miedo? ¿Y desde dónde surgió? ¿Desde qué edad lo empecé a experimentar? ¿Qué me sucedió? Porque, por ejemplo, miedo al matrimonio. Yo podría decir, ay, tengo miedo al matrimonio, pero ¿qué hay allá? Miedo a quedarte sola, miedo a envejecer y ser la solterona de la familia. O sea, ¿cuál es el verdadero miedo? Aquí hay que escarbarlo porque como dice el autor, tiene muchos disfraces. Entonces, esa es una de las estrategias también. Y pues dejar de reforzarlo. No es estar diciendo, ah, es que yo tengo miedo de esto, yo tengo miedo. No, 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 yo tengo mucho miedo. Porque eso crea la creencia, la autoprofecía cumplida de que no puedes modificar. Y la realidad es que tenemos la capacidad para identificar, darle solución, para desarrollar ciertas herramientas y no quedarnos. Es como cuando decimos, eh, o seguramente has escuchado a alguien que diga, no, es que yo soy diabética. O sea, ella está diciendo que ella y la enfermedad es una misma. Qué diferente es decir, bueno, padezco de esto o Yo tengo esta enfermedad, pero no soy eso. Entonces, lo mismo con el miedo.
Sí, claro, me encantan las estrategias y quisiera reforzar un poco la que dices de la confianza, porque a veces, pues a mí me llega a la mente, ¿no? O sea, cómo se te ocurre decirme que confiando cuando tengo la emoción activa? Y yo creo que se refiere a confiar, uno de los recursos más amorosos podría ser en ese momento con la emoción activa, con esas ganas de correr, con esas ganas de huir, con el miedo que se siente, el reflujo, la ansiedad, pensar lo que tú dices, si he salido de las otras, ¿por qué de esta no? Y aparte, comenzar a recordar todos aquellos little, little contest que has tenido y de los cuales has salido bien librado, ¿no? O sea, de esas veces donde pensaste también, ese niño que dijo, no, o sea, si no llevo la monografía me va a matar la maestra, y resultó que hoy pues, ya eres un adulto y ni te acuerdas de la monografía, saliste bien librado, ¿no? O sea, cosas tan sencillas que también pueden ser mucho más grandes como pensaste que nunca ibas a olvidar a ese exnovio que fue tu primer amor a los 15 años, y mírate ahora, ¿no? Cuántas personas con las que has podido disfrutar de la vida sin recordar a la otra persona. Entonces yo creo que es importante como cualquier músculo trabajar el cerebro, ¿no? Y cómo es sentarte con tu hojita y a escribir y a escribir. A lo mejor al principio no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ayer tomábamos un curso de escritura creativa y creo que eso sería una gran terapia para afrontar el miedo, y sentarme y escribir qué es lo que opino del miedo. ¿Quién me enseñó que era el miedo, no? ¿Qué es lo que más miedo me da en el mundo? ¿Qué es lo que más miedo me daba y ya pasó? ¿No? Entonces, cuando a mí me funcionó el qué es lo que más miedo me daba y ya pasó, ¿no? ¿Y cómo estoy después de eso? Conectar con las certezas, sí, sí, Ajá, sí. y también frases de programación neurolingüística como suelto y confío, y al principio no se va a sentir real, pero puedo asegurar que después de algunos días de repetirlo, eh, vas a sentirte mucho más arraigado a la tierra, ¿no? En lo que tú ¿Sabes dices, qué? ay, Eh, Ahora que mencionas esta estrategia de escribir, identificar, también viene a mi mente, no sé si viste la película de Lucas, donde, bueno, era un niñito que tenía miedo, ¿no? Y entonces su compañerito le dice, yo también tengo esa voz en mi cabeza y que le puso un nombre, ¿no? Entonces al miedo le llama Bruno. Entonces cuando quiere hacer algo, pero le da miedo, a pesar del miedo lo hace, pero antes dice, silencio, Bruno. Entonces eso también como identificar cuándo es este narrador tirano para decir claro. silencio, porque ahí voy. Oye, fíjate que esa estrategia también viene en un libro muy bueno que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otra vida o por otro amor. Y la chava dice que lo que ella hace es, en el diálogo interno, decir, las locas de mi mente piensan, las locas de mi mente hacen, o las locas de mi, cuando es algo que, porque a todos nos pasa, ¿no? Si nos pensamos en nuestro yo de hace algunos meses o años, decimos, las locas de mi mente hicieron esas cosas, ¿no? Y te parece una persona completamente diferente a lo que eres hoy. Y no eres tú, eres una etapa de ti, ¿no? Entonces eso es bien importante, que lo que le pasa, lo que te pasa en tu vida no le pase a tu alma, ¿no? Esto que tú dices, no comprarte las etiquetas del mundo. No porque una vez tuviste una relación tóxica, ahora eres una tóxica. No porque una vez alguien te dijo que no eras digna de amor, pues no eres digna de amor, ¿no? No porque una vez la hayas regado y te hayas equivocado, ahora eres una mala persona. Claro, esos son viejas historias. Suelto y confío, justo a tiempo en cualquier momento repetirla. Gracias por compartirla, nos dice María Lisa. Eh, ¿Qué entendiste de este libro ahora? Porque obviamente es una recapitulación de lo que ya habíamos leído en este momento, y si te acuerdas un poco de qué entendiste en su momento que te haya hecho trascender. Pues que el miedo es una constante, o sea, esta creencia de que, ay, ya voy a dejar de sentir miedo, o sea, el miedo va a estar, pero es cómo lo manejas para ti, para a tu favor. Y esto fue un buen recordatorio de que puede estar ahí presente, pero lo importante es lo que decides hacer con él. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer el podcast, o sea, tú sabes que yo no tengo ningún problema en hablar en público, no lo tengo. Pero ya cuando pones ahí algún elemento que va a grabar, ahí sí no me encanta. Entonces, a pesar de que hay el miedo de se me lengua en la traba, diga algo, me salga un moco, estornude o lo que sea y quede registrado para la posteridad, pues aún así, pues enos aquí. Claro, yo
que en su momento entendí esta parte de la pandemia y el miedo a no poder volver a salir al mundo. Y justo con este diálogo interno me ayudé muchísimo a decir, ¿y si pasa eso qué? ¿Y si pasa eso? Soy súper bendecida porque estoy con mi familia, puedo disfrutar de cocinar, puedo disfrutar de esto. Y mi gran miedo era, ¿qué va a pasar cuando realmente lleguen las ganas de viajar otra vez? ¿O qué va a pasar si no vuelvo a recorrer el mundo? Y al final, pues hace unos meses me fui a vivir a Madrid, ahora estoy de regreso, pero pues ya pasó eso que tanto miedo le tenía, ¿no? El no volver a viajar. Ya pasó, ¿no? Ya Doy aprendimos. crédito de esto, la muchacha es media nómada y tiene que estar moviendo constantemente. Sí, entonces mi miedo era ese, ¿no? ¿Qué pasa si no vuelvo a viajar en la vida? ¿Qué pasa si, que suena ilógico, qué pasa si los países que conocí ya son los únicos, ¿no? Y luego hay otros, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me pasó, me daba mucho pánico, y esto es bastante íntimo, llegar a estar en una relación tóxica. Pánico porque al final del día, pues como terapeuta, tú recibes pacientes que te hablan sobre relaciones tóxicas y puedes llegar a contactar con ellos y así, pero siempre la constante es déjalo un tiempo, reprograma tu vida, reprograma tu mente, ve qué cosas tienen valor, qué cosas no, ¿no? Y en su momento yo decía, bueno, pues ya con todas estas herramientas, pues nunca caería en algo así, ¿no? Y llega el momento de que pasa lo que más miedo te da, ¿no? Pasa eso de sentirte con ese vacío, con esa tristeza que en su momento sentían tus pacientes. Y pues al final del día, enos aquí, ¿no? Un tiempo después con herramientas mucho más bonitas y darte cuenta que tu fuerza está dentro y que nadie está eximido de nada, ¿no? Eso es una de las lecciones más grandes, que el conocimiento no va a evitar que vivas la lección, va a ser que la sorfees. Entonces yo creo que con eso me quedo, que me hizo trascender. Ojalá este live le sirva a la mayoría de las personas que nos vio, que llegue a las personas correctas, en los tiempos correctos. Y pues los invitamos a escuchar el capítulo de Del otro lado del miedo. Lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube. El link está en nuestra biografía. También leer el libro es un libro que a mí me encanta y debería de ser un básico. De hecho, Mario Guerra tiene su propio podcast, que se llama En la voz de Mario Guerra, y tiene bastante información acerca del miedo, y que mejor escucharlo que de un experto. Es un Pues deleite siempre escucharlo o leerlo, sí, la verdad un es que súper escritor. un gran don de la palabra. Pues muchas gracias por estar aquí, y nos vemos el próximo jueves. Igual el martes va a haber capítulo nuevo y hablaremos de un libro increíble que se llama El arte de amar. Hasta luego.